Ya, ahora sí está transmitiendo en vivo. Que el Señor les bendiga. Costó un poquito empezar hoy día. He tenido algunos percances con el computador, pero ya estamos funcionando. Vamos a darle gracias al Señor para entrar inmediatamente en la clase que nos corresponde hoy día. Amén. Y les invito a cerrar sus ojos, a orar al Señor conmigo en este momento. Padre, gracias te damos en esta hermosa noche que nos das para continuar, Señor, profundizando en el conocimiento de ti, Señor, para estar preparados, Señor, para dar respuestas, Señor, y para, Señor, poder responder frente a cualquier consulta o a cualquier duda que nos pueda surgir, Señor. Gracias te damos por tu amado Espíritu Santo, Señor. Gracias por la gracia derramada a través del Espíritu en nuestras vidas, por los dones, el fruto, Señor, y el poder que ha sido derramado sobre la iglesia a través del bendito Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. Esperamos hoy día tener esta clase y disfrutarla, Señor, como corresponde. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga a todos. Un gusto de ver este hermoso grupo de alumnos. Voy a entrar inmediatamente a compartir la pantalla para entrar en materia. Ahí está. Ahí nos volvemos. Ya. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Interpretación de lenguas. Voy a poner la pantalla. Ahí estamos. Bien, vamos a comenzar entonces. Les doy la bienvenida como es correspondiente a nuestro estudio bíblico. Eso no es el actual, el que estamos viendo ahora, es una foto. Y aquí entonces vamos a la clase que nos corresponde hoy día, que es interpretación de lenguas. Tengan su Biblia a la mano y quiero, bueno, decirles que esta es la última de las clases que estamos viendo de los dones del Espíritu. La próxima semana vamos a comenzar con otra nueva serie de temas que ya se va a estar anunciando. Les va a estar llegando seguramente al correo porque vamos a estar estudiando acerca de la misión de la iglesia en este tiempo. Amén. Así que va a ser bastante interesante. Vamos a poder ver e indagar un poquito acerca de qué es el Ministerio de Misiones. Nosotros nos declaramos una iglesia misionera. Vamos a ver qué tan misioneros somos, esa es la verdad, y vamos a estar profundizando un poquito porque la iglesia tiene que estar preparada en los dones del Espíritu una vez que termine este periodo de tiempo y tengamos que salir, y tenemos que saber cómo vamos a salir, usando qué elementos vamos a salir al campo misionero o a las calles o al barrio o a donde sea. Vamos a estar preparándonos todo este tiempo. Entonces, en una serie de 8 clases va a ser la siguiente. Ella va a ser un poquito más corta que esta que hicimos, que prácticamente nos duró toda la pandemia. Muy bueno, ¿no? Y bueno, damos gracias al Señor por este tiempo de estudios bíblicos. Amén. Bueno, termina estas frases o este tiempo que estamos viendo, ¿no es cierto?, en 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 10, termina diciendo, y a otro, interpretación de lenguas. Vamos a ver qué es la interpretación de lenguas. Vamos a ver primero la definición. Y bueno, yo creo que con una imagen que va a aparecer aquí,
ya vamos a estar definiendo bastante lo que es la definición, ¿no? Uno habla en lenguas, ¿no es cierto? Y otro interpreta. Puede ocurrir eso, ¿no? Entonces, la definición del don de interpretación de lenguas, ya, como lo decía la escritura que leíamos recién, ¿no es cierto? A otros y a otro interpretación de lenguas, 1 Corintios 12:10. La palabra interpretación, ¿no es cierto?, significa explicación de algo. Yo puedo interpretar no solo algo que viene de otro idioma, sino que puedo interpretar o explicar, ¿no es cierto?, lo que alguien quiere decir. ¿Ya? Y a veces, por ejemplo, necesitamos interpretar algo que alguien quiso decir con un idioma demasiado técnico. Ya a veces, por ejemplo, hay personas que hablan demasiado técnicamente y uno tiene que interpretar eso para que la gente lo entienda regularmente o normalmente. Entonces, significa específicamente una especie de explicación, ¿ya? Y explicación significa dar, ¿no es cierto?, el significado de algo. Es que esto significa esto, ¿ya? Uno interpreta a veces, por ejemplo, como les decía recién, alguna palabra que alguien no entienda. De repente hay palabras que uno dice y necesita explicarlas, ¿ya? Y ese tipo de cositas que de repente ocurren, ¿no? Y finalmente la palabra traducción o traducción, ¿no es cierto? Significa decir lo mismo pero en otro idioma. Eso sí que es traducir. Y eh, tal vez nunca las traducciones hoy día, bueno, uno lo sabe un poquito porque eh, yo no soy un experto, pero entiendo y me manejo un poquito en el inglés y uno sabe de que uno interpreta lo que está diciendo la persona en inglés porque uno no lo puede traducir literal. Inclusive en muchos casos no se entendería. Por eso se interpreta. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo entendible a las personas que están escuchando. Hay que hacerlo entendible a cualquier tipo de personas. Entonces, de repente no es bueno usar idiomas demasiado técnicos para explicar algo, mejor interpretarlo en el idioma y entendible a las personas que lo están viendo o escuchando, ¿no? Por lo tanto, la interpretación de lenguas consiste en dar el significado de lo que se ha dicho en otro idioma, dar el significado de lo que se ha dicho en otro idioma, ¿sí? También debemos entender, hermanos, que la habilidad de dar el significado de las lenguas, ¿no es cierto? Todo esto obviamente tiene una fuente, proviene solo del Espíritu Santo, ¿ya? Eventualmente alguien pudiera interpretar, ya porque sabe hablar un idioma, pero esta interpretación de lenguas, ¿no es cierto?, a la que se refiere el apóstol Pablo, no es de alguien que habla un idioma y lo interpreta, ¿ya? No necesitamos a alguien con un don para interpretar, si, por ejemplo, si viene alguien de Estados Unidos y necesitamos interpretarle lo que él está diciendo, no necesitamos, digamos, solo necesitamos a alguien que hable inglés. Y esa persona no es un don, eso tal vez una habilidad que tiene, pero no es un don del Espíritu Santo en ningún caso. Entonces, estaríamos entendiéndolo de esa manera. Entonces, ahora, bueno, tengan su Biblia abierta específicamente allí en 1 Corintios 14, porque también vamos a estar conectándonos allí con ese capítulo nuevamente. Lo estuvimos viendo también la semana pasada. Vamos a ver entonces ahora la explicación, ¿ya? Explicación e ilustración del don de interpretación de lenguas, ¿ya? Primero, el hablar en lenguas en un culto público está en orden siempre y cuando haya quien interprete, ¿ya? Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Si alguien puede leer 1 Corintios 14, 27, 1 Corintios 14, 27. Amén. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno y uno interprete. Amén, ¿no es cierto? El hablar en lengua en el culto público es correcto, hay que hacerlo, pero hay que sujetarse a un orden que tiene, que lo da aquí el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Para que esté todo en orden, no haya, porque generalmente la persona
empieza a usar el Espíritu Santo para dar algún mensaje o motivar a la iglesia, ¿no es cierto? Esta persona tiende a subir su voz. Ya dice, bueno, ordénense, no hagan tres al mismo tiempo, ya no hagan, no lo hagan todos a la vez, sino que háganlo en orden, uno primero, el otro después, y así lo pueden manejar mucho mejor en el culto, ¿no? Segundo aspecto, el hablar en lenguas en un culto público sin interpretación, ¿cierto? Al hablar en lenguas en un culto público sin interpretación, se viola una regla que establece el apóstol Pablo en el versículo 12. Si alguien puede leer 1 Corintios, capítulo 14, versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Esa es la idea, ¿no es cierto? Cuando se trata del don, está pensado en la iglesia. O sea, la semana pasada hablábamos esto mismo, decíamos que si alguien habla en lenguas, asimismo se edifica, pero difícilmente los hermanos van a ser edificados si no entienden lo que yo estoy diciendo. Entonces, la idea es que lo que yo voy a hacer sea para edificación de la iglesia, ¿no? Pero, a ver, ¿qué si alguien ha sentido la urgencia interna de hablar en lenguas durante un culto público, pero no hubo interpretación? Por ejemplo, se da muy seguido esto, ¿no? La pregunta que yo quiero hacer, ¿acaso por ello debe callarse la persona? Yo tengo que decir un rotundo no. No, el problema no lo tiene el que habla en lenguas, en realidad. Ya bien podría significar que alguien a quien el Espíritu Santo iba a usar para interpretar esa lengua no tuvo la fe suficiente para levantar su voz también y decir yo tengo la interpretación de aquello, ¿no? Pues, por lo tanto, el hablar en lenguas no debe ser impedido dentro de la iglesia, pero sí debe ser ordenado dentro de la iglesia. Debe establecerse un orden para que haya una edificación, para que le saquemos provecho en el fondo, ¿no? Para que las lenguas nos entreguen de manera provechosa lo que Dios realmente nos quiere decir a cada uno de nosotros, ¿no? Y por último, en este punto, la misma regla se aplicaría a la profecía. Por ejemplo, veamos ahí en Romanos capítulo 8, versículo 5, si alguien puede leer. Romanos capítulo 8, versículo 5. Ya. Ya. Porque los que son de la carne, oh, perdón, ¿No? Lea nomás. ahorita. Perdón. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Ya, eso decía el 8.5. Mm. Ah, sí, sí. Romanos Sí. 8:5. Sí. Sí, está bien. Es que esto está dicho en el contexto de la profecía, ¿no? Pero los que son del espíritu, dice, piensan, ¿cierto? En las cosas del espíritu. El concepto es que uno debe hacer las cosas no como para sobresalir uno, sino que hacerlas pensando en que esto es una obra del Espíritu Santo, del Espíritu Santo para la iglesia. No es algo que simplemente yo tengo que hacer porque hay que hacerlo, porque los que hablamos en lenguas, todos estaremos de acuerdo en reconocer de que uno puede hablar en lenguas cuando en realidad se le ocurra. En cualquier momento, en realidad, uno puede comenzar a hablar en lenguas y nadie podría impedir eso, o sea, solo uno. Pero si eso genera un desorden en el culto, entonces dice, bueno, pensemos en las cosas del espíritu mejor. ¿Cómo el espíritu ordenaría esto y cómo el espíritu nos llevaría, ¿no es cierto?, a una verdadera edificación para la iglesia en general. Ya, además, si nadie interpreta lo que usted ha expresado, bien podría significar que usted no siguió a lo mejor la regla bíblica
que dice allí en 1 Corintios 14, 28, si alguien lo puede buscar. 1 Corintios 14, 28. Amén. Ya, Y si no hubiera intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. amén, ¿no es cierto? Y si no hay quien interprete, o si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Es decir, baje su volumen de voz. Eso es todo. No, no le está diciendo deje de hablar en lengua, ¿se fija? No, no, sino que baje su nivel de voz. Usted no debe sentirse mal si lo que expresó en tal caso no se interpretó. Amén, porque no debe existir eso como una regla. Sin embargo, debe tener cuidado de no volver a hablar si sabe que no hay intérprete en la iglesia, o sea, o no volver a subir la voz si es que no hay quien interprete, ¿no? Si no hay quien interprete lo que usted dijo, debe poner más atención a lo que Pablo también dice en 1 Corintios. Fíjense ahí lo que dice en 1 Corintios 14, 13. Amén. ¿Ya? Por lo cual el que hable en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Ya, es decir, el hermano está orando, y voy a poner el caso, ¿no? Y ora en voz alta y luego baja un poco la voz porque entiende de que está hablando una palabra del Señor y no hay nadie que la interprete. Dice, pídale al Señor. Pida en oración poder interpretarla usted mismo. Es decir, Señor, dame lo que querías decir, dámelo a mí. Amén. Es decir, no se quede sin decir, nadie interpretó, me quedo callado, porque seguramente Dios también le puede dar a usted, a la misma persona que está hablando en lengua, le puede dar la interpretación. Eso no tendría ningún problema en eso, ¿ya? Así que también tenemos que poner atención en esto cuando en el culto, ¿no es cierto?, algún hermano comienza a hablar en lenguas en voz alta, el resto de la iglesia tiende a bajar un poco la voz porque dice, a lo mejor el Señor quiere decirnos algo. Si en ese momento pasa a veces un minuto, una cosa así, ¿no es cierto?, no hay interpretación, entonces dice, baje la voz, porque puede que haya otro que sí tenga una palabra y le da la oportunidad, o pida al Señor interpretarla a usted mismo. Pídale al Señor que usted mismo la interprete si usted tiene la certeza, ¿no es cierto?, la convicción de que Dios quería decir algo a la iglesia y nadie se levantó para interpretar, ¿ya? Esto es muy prudente y muy lógico hacerlo, ¿ya? Pero no hay que sentirse mal si usted no recibió lo que el Señor quería decir. Si usted no es tan bien del hermano, generalmente, y nos ha pasado, como les dije la semana pasada, hay hermanos que a veces reciben una interpretación y les da vergüenza o tienen cierta duda de que no vaya a ser ellos mismos. Entonces, en ese caso es bueno acercarse al pastor y decirle, mire, yo cuando la hermana o el hermano tanto hablaba en lenguas, yo recibí esto. No sé si esto será y me gustaría que usted me pudiera ayudar en esto, pastor. Esto es lo que yo recibí. Y el pastor le dirá, ¿no es cierto?, si es que está bien o no, ¿no? Ahí ya el pastor le puede ayudar mucho mejor en eso, ¿ya? Una pregunta más acerca del don de interpretación. Ya les voy a dejar una pregunta acerca del don de interpretación. ¿Cómo puedo saber si el Espíritu Santo desea manifestar el don de interpretación de lenguas a través de mí? ¿Cómo podría la persona darse cuenta? ¿No es cierto? La respuesta es la misma que seguimos respecto a otros dones, hermanos. Simplemente, en su espíritu, hermanos, usted sentirá una gran urgencia incontenible después que alguien ha hablado en lenguas de prorrumpir, ¿no? O de prorrumpir, no interrumpir, de prorrumpir en adoración, oración, bendición
y acción de gracias a Dios. Amén. Entonces, debe usted proclamar claramente lo que el Espíritu Santo le ha indicado que diga, ¿ya? Esto pasa, los que hemos vivido esta experiencia, uno queda sin ninguna duda en realidad. El Espíritu Santo habló una palabra y a veces es casi audible en nuestro interior, en nuestro oído, ¿no es cierto? Quizás al principio usted reciba solo algunas cuantas palabras, pero al hablar en fe, y esto es lo maravilloso del Espíritu, ¿no? Al hablar en fe, más palabras van a acudir a su mente. El Espíritu Santo va a empezar a trabajar en su mente, va a empezar a poner eso, ¿no? Y en poco tiempo, ¿no es cierto? En poco tiempo hablará o habrá dado, ¿no es cierto?, el significado total del mensaje. Así que en ese aspecto esté tranquilo, hermanos. Ya un elemento más, quiero decirlo, y esto lo digo porque la historia los principios que operan, especialmente en estos dones sobrenaturales de hablar en lengua, de profetizar, de interpretar lenguas, son personas que han sido, que tienen el bautismo en el Espíritu Santo, es decir, hablan en lenguas, ¿ya? No operan en hermanos que, especialmente estos dones, ¿ya? No operan en hermanos que a lo mejor no han tenido la experiencia de hablar en lenguas, ¿ya? No es común, no es que no debiera ser, a lo mejor puede el Señor, uno sabe que el Señor puede usar nuestras vidas en cualquier circunstancia, ¿no? Así que en ese aspecto tampoco usted debiera preocuparse, ¿no? Y para ir concluyendo, fíjese, el estudio está cortito esta semana. Vamos a ver 5 aspectos importantes para ir, porque vamos a estar viendo lo que es el propósito, ¿no? El propósito de hablar en lenguas, ¿no es cierto? El propósito del don de interpretación de lenguas, ¿no? Primer concepto, ¿ya? El propósito del don de interpretación consiste en edificar al cuerpo de Cristo al dar significado de lo que se está hablando en lenguas en el culto público, ¿ya? Ese es el propósito inicial, ¿cierto? El propósito es edificar al cuerpo. Los dones han sido dados a la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo, amén. Entonces, ¿se edifica el cuerpo cuando se le da significado a lo que se está hablando en lengua? Claro que sí, ¿no? Segundo aspecto, la identificación, ¿no es cierto? La identificación del cuerpo se lleva a cabo, ¿no es cierto? La identificación del cuerpo se lleva a cabo cuando los miembros comprenden lo que se estaba diciendo en lengua extraña, ¿no? Amén. La identificación, ¿no es cierto?, para la edificación de la iglesia se lleva a cabo cuando los miembros del cuerpo, ¿no es cierto?, comprenden lo que se estaba diciendo en esa lengua extraña. Y eso es hermoso, ¿no? Cuando uno descubre lo que el Señor nos está diciendo a través de una lengua que se está diciendo, ¿no?, que se está hablando. Es muy hermoso vivir esa experiencia muy especial en el Señor para nuestras vidas, ¿ya? Tercero, de esta manera son elevados a nuevas alturas de adoración, oración, bendición o acción de gracias a Dios en la iglesia. Es hermoso poder subir de nivel, en cierto modo, nuestra adoración. Cuando nuestra adoración ya deja de ser inclusive una canción aprendida. Bendito sea el Señor. Cuando ya deja de ser un programa, nuestra adoración pasa a ser un reconocimiento poderoso de la presencia de Dios en medio del culto, un reconocimiento de que Dios sí está presente. Uno muchas veces aplica una fe muy básica para decir el Señor está aquí, pero cuando uno siente su presencia, cuando desciende ese manto de bendición sobre la iglesia y uno puede percibir esa presencia de Dios, ¿no es cierto? Entonces son elevados a nuevas alturas nuestra adoración. Es llevado a otro nivel nuestra oración.
es llevada nuestra gratitud, bendición, acción de gracias a Dios, es llevado a otro nivel, aleluya. Bendito sea el Señor. Espero que se pueda entender esto, porque es necesario que en la iglesia haya esta manifestación. Amén. Hermanos, a menudo cuando ocurre esto, ¿no es cierto?, la interpretación de lenguas, los creyentes sienten que su carga se aligera, que sus problemas tienen una respuesta, aleluya, que su gozo aumenta y que sus vidas espirituales se enriquecen. Claro que sí, hermanos. Amén. Los creyentes sienten, yo no sé cuántas veces usted ha sentido esto, y a veces no solo viene por interpretar una lengua, sino que viene solo por el hablar en lengua, ¿no es cierto? Y uno tiene un descanso en el Señor, nuestros problemas, nuestras situaciones tienen una respuesta, ¿no es cierto? El mismo apóstol Pablo en algún momento le dijo al Señor, Señor, ¿qué pasa con este aguijón que tengo en la carne? Y el Espíritu y el Señor le dijo, ¿no es cierto? Seguramente usó una lengua, seguramente usó este don, ¿no es cierto? Y le dijo, bástate mi gracia, que te baste mi gracia. Ya esto está puesto para que tú te acuerdes que eres carne, que eres humano. Aleluya. Entonces, nuestros problemas tienen respuesta, el gozo aumenta, ¿no es cierto? El gozo del Espíritu, por supuesto, cuando está activado el Espíritu en nosotros, nuestro Espíritu, en la percepción que tiene el Espíritu es gozo. Gozo, ese gozo que uno no lo puede explicar, ese gozo que uno no lo puede explicar con palabras, ¿no? Hermoso es eso, ¿no? Y bueno, y las vidas espirituales enriquecen la de todos los hermanos. Aleluya. La iglesia necesita seguir siendo enriquecida en muchas áreas, en todo aspecto en la iglesia. Amén. Toda la iglesia, finalmente, hermanos, toda la iglesia, y con esto estamos concluyendo, toda la iglesia se fortalece al unirse los miembros en este momento en comunión con Dios, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, nosotros sabemos que en todos los cultos está la presencia de Dios, pero hay momentos en donde el Espíritu Santo hace estas manifestaciones, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que el Espíritu está presente, pero cuando se manifiesta, cuando empieza a fluir, cuando empieza a encontrar corazones dispuestos a ser usados, cuando encuentra corazones dispuestos a ser bendecidos por su presencia, cuando encuentra corazones dispuestos a ser bautizados por el Espíritu Santo, cuando encuentra personas no solo dispuestas, sino que hambrientas de recibir la gracia del Espíritu Santo. Amén. Y eso se nota, hermanos, se nota. Las personas que andan buscando esto están anhelantes en todo momento, están expectantes. El Espíritu Santo lo hará, en algún momento lo hará. Amén. Yo estoy seguro de eso. Amén. Pero hay que buscarlo, hay que anhelarlo, hay que desearlo. Hay que buscarlo, inclusive como dice una hermosa canción de Michael Smith, estoy desesperado por ti. Buscarlo con desesperación inclusive, ¿no? Con anhelo, con un gemido, con un deseo profundo del Espíritu, buscar la presencia del Espíritu Santo, que el Señor pueda tocar cada vida, que el Señor pueda fortalecer, que el Señor pueda inspirar a nuestros corazones. Amén. El Espíritu Santo está presente, hermanos. Inclusive está presente hoy día aquí, en esta clase. Él está, hermano. De eso usted ninguno de nosotros debiera tener dudas. Es solamente abrir nuestros corazones a Él. Es solamente decirle, Señor, toca mi corazón, toca mi vida. Yo quiero sentirte, Espíritu Santo, yo quiero sentir tu presencia. Yo quiero ser tocado por esa gracia maravillosa de tu Espíritu Santo. Y esto pasa inclusive en una oportunidad, me tocó conversar con un joven que llegó años atrás a la iglesia. Bueno, gracias a Dios, hasta el día de hoy sirven al Señor. Llegaron dos jóvenes, llegaron en esa oportunidad. Y
yo los llevé a aceptar a Cristo como su Salvador. Y ellos me dijeron, mira, en este momento, no sé, tenían cierto, no sé, cierta vergüenza, no sé, no querían. Y yo les dije lo siguiente, mira, prueben a Dios en esto. Y díganle esta noche, cuando ustedes no haya nadie alrededor de ustedes antes de dormirse, y díganle a Dios, si lo que esta persona nos dijo es verdad, yo quiero sentirte. Y bueno, yo me quedé muy tranquilo porque yo sabía, la Escritura dice que el que busca halla, que al que llama se le abrirá. Amén. Toda persona que busque, todo impío que busque a Dios, lo va a encontrar. Bendito sea el Señor. Todo pecador que busque a Dios lo va a encontrar. Y estos jóvenes justamente hicieron eso. Y al otro día llegaron a la iglesia, venían, pero locos de gozo, hermano. Era una cosa hermosa. Y ellos me dijeron, yo probé y yo sentí que mi cuarto, me decía, mi pieza se llenó de una presencia maravillosa que yo no podía expresar. El otro se había puesto a llorar y no sabía por qué. Y lo único que sentía era algo que salía desde su interior, que era un peso que lo agobiaba, un vacío que empezaba a ser lleno de una presencia maravillosa, dijo él. Bueno, el Señor hace esas cosas. Bendito sea el Señor. Si nosotros como iglesia, hermanos, pedimos la presencia del Espíritu Santo, hermano, y lo anhelamos y lo deseamos, tengamos por seguro, hermanos, que el Espíritu Santo se va a manifestar con poder, con autoridad, con bendición, con sanidades, con milagros. Bendito sea el Señor, con dones de lenguas, aleluya, con profecía, con hermanos que interpreten esas lenguas. Oh, va a ser algo maravilloso, hermanos. La iglesia es una organización espiritual. La iglesia tiene fundamentos espirituales. La iglesia se mueve en lo sobrenatural. Una iglesia que solo alcanza lo natural no está haciendo absolutamente nada. La iglesia está diseñada por Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia. Él la está edificando. Nosotros no la edificamos. Él la edifica a través de los dones, las gracias que ponen nosotros en mí en este momento para dar esta clase, para que usted pueda recibir esto en otros dones, y así es el Espíritu Santo el que va trabajando, ¿no es cierto?, en el proyecto de edificar la iglesia. Él es el que la está edificando, pero la edificación de esta iglesia es una obra sobrenatural. Amén. La iglesia no son los edificios físicos donde nosotros nos reunimos. Hoy se está demostrando de que, inclusive el Señor nos está demostrando de alguna manera de que tal vez ni siquiera era necesario un edificio físico. Que tremendo, ¿no? Para que de repente no le tengamos más cariño al edificio que al grupo de creyentes que estamos allí en la iglesia, que a la presencia activa del Espíritu Santo, hermanos. Dejemos que el Espíritu Santo sea el que trabaje en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestros espíritus. Amén. Damos la gloria al Señor. Aquí termina la clase. Estoy agradecido de este periodo en que estudiamos todo un libro, hermanos, acerca de los dones del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Voy a invitar si alguien quiere hacer alguna pregunta, no sé. Yo tengo una pregunta. Sí, ahí está. Bueno, cuando dice ahí la palabra que se debe hablar en lenguas pero en orden, yo me acordé de la parte en que
el Espíritu Santo descendió sobre los 120 y ahí todos empezaron a hablar en diferentes lenguas. Pero, o sea, ¿eso fue un caso excepcional o es porque fue la primera vez? No lo entiendo. No, lo que pasa es que en el caso del bautismo en el Espíritu Santo es otra cosa. Nosotros ahora estamos hablando de los dones del Espíritu Santo. En el bautismo en el Espíritu Santo, el hablar en lenguas es la señal de que tú has sido bautizado en el Espíritu Santo. Y ahí generalmente cuando hay bautismos en el Espíritu Santo se genera ese maravilloso desorden, si pudiéramos llamarle así, ¿no? El desorden santo le llamábamos años atrás, ¿no? Ese momento maravilloso en que el Espíritu Santo empezaba a tocar a varios. A nosotros nos tocó vivir experiencias así, pero eso se da en el marco del bautismo en el Espíritu Santo y son momentos que a veces el Espíritu Santo, y estamos anhelando de que eso ocurra en la iglesia en algún momento, de que todos los hermanos que aún no hablan en lenguas empiecen a hablar en lenguas. Y esto a veces ocurre como un viento que sopla, ¿no? Nos pasaba, y suele ocurrir, hermanos, que cuando hay un bautismo en el Espíritu Santo, es decir, cuando alguien comienza a hablar en lenguas por primera vez, generalmente, hermanos, es como un viento, no es el único. Empieza el otro, luego el otro, y así ocurre en la iglesia. Se ha dado, eso se da por un tema más que nada de historia. Ocurrió el día de Pentecostés y ocurrió el día que yo fui bautizado en el Espíritu Santo, ocurrió el día que mi esposa fue bautizada en el Espíritu Santo, y así, digamos, se da muy seguido en ambientes donde la iglesia busca esto. Yo me acuerdo que en aquella época, cuando nosotros fuimos bautizados en el Espíritu Santo, la iglesia vivía un ambiente de búsqueda de esto, ¿no? Y era hermano nuevo que llegaba, empezaba a orar al tiro para que sea lleno del Espíritu Santo. Hoy día no sé por qué no tenemos ese mismo ímpetu, ¿no? De que los hermanos sean bautizados. Así que es distinto, te fijas, porque una cosa es el bautismo en el Espíritu Santo, lo que ocurre el día de Pentecostés, y otra cosa distinta es el uso de los dones del Espíritu Santo, que allí sí Dios necesita orden porque Dios quiere edificar a la iglesia llevándola a través de los dones. Los dones son para edificar al cuerpo, ¿no? Para que el cuerpo sea bendecido. Así que en ese aspecto es así, ¿no? Ahora, de todas maneras debe existir un orden, ¿no? Había un hermano que interpretaba mal un salmo, ¿no es cierto? Porque en la iglesia de él quedaba todos los hermanos saltando de un lado para otro, y él decía, pero si en la Biblia dice que debemos alabar con salterio y arpa. Ya, no, y yo le decía, es sarterio, hermano, sarterio, no salterío. Ya es salterio, ya es un instrumento. Claro, entonces se malentiende a veces la palabra, eh, pero si la Biblia dice que hay que alabar con salterío, no es salterío, es sarterio, ¿no? Hay que aclarar eso, pero es una broma esto, ¿no? Pero siempre tiene que haber un orden, hermano. Esto no puede salirse de porque el Espíritu Santo quiere obrar, quiere bendecir. Ya, yo me recuerdo que en ciertas iglesias donde a veces se perdía, la semana, me parece que hace un par de semanas atrás lo explicaba un poquito el pastor Norberto, que hay personas que más bien se asustaban de lo que pasaba allí que sentir un deseo de ser participante de eso. Entonces, no, nosotros creemos en la necesidad de que la iglesia sea bendecida y que haya bueno, generalmente se genera algo especial cuando alguien se llena de gozo, no haya cómo expresarlo, hermanos que se tiran de rodillas, otros que se ponen a orar, otros hermanos empiezan a danzar. Qué hermoso eso, hermano. De repente el Espíritu Santo toma a alguien y empieza a danzar de manera muy hermosa, muy ordenada, muy linda, ¿no? Yo me recuerdo que mi esposa, cuando todavía creo que todavía ni siquiera pololeábamos, y el Señor hizo danzar a mi esposa por toda la iglesia, me acuerdo, ¿sabes? No sé si se acuerdan. Norberto, ¿te acuerdas de ese momento? No sé.
Se congeló Claudio, parece. Esperemos un poquito. Ya se fue tu esposa. Esperamos que se conecten en las próximas